Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana, que ilumine tu camino, tus sendas, tus veredas, que enderece lo que esté torcido en tu vida, que su gracia te sea favorable en este tiempo y que puedas contemplar su gloria y majestad poderosa, milagrosa en ti en este tiempo. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. La palabra de Dios dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Vamos a reflexionar hasta el versículo 6. Bueno, mis amados, qué palabra tan preciosa en esta mañana. Pablo eh, le recuerda a la iglesia de su gran tribulación. Le recuerda a la iglesia de Éfeso que escribe esta carta desde la prisión, desde la cárcel, porque aunque llegó un momento en que Pablo, la cárcel de Pablo era una casa que él mismo arrendaba y que los hermanos de Filipo, los filipenses, de una u otra manera participaban en pagar, en ayudar económicamente para el pago de este arriendo. Pablo tenía a Roma como una cárcel, no podía salir de Roma. Sí, pero Pablo, en medio de todo, está llamando a la iglesia de Éfeso a tener coherencia, y una coherencia espiritual. ¿Y esta coherencia espiritual en qué consiste? Es decir, tiene que haber integridad en el creyente, tiene que haber una total relación entre lo que se vive y lo que se habla y lo que se hace. No se puede seguir siendo cristiano solo de palabra o de apariencia. No se puede decir soy de Cristo, pero participándome todavía del culto a las diosas, a los dioses, a los ídolos, llámese como se llamen, tengan el nombre de piedad que quieran tener. Pero si realmente somos de Cristo, nos hemos alejado no solamente de la idolatría, sino de toda expresión contraria a lo que es la ética y la moral en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: ruego, suplico, mis hermanos, les suplico, les imploro que su caminar sea coherente con el llamado de Cristo, que su andar sea en la senda que Cristo trazó. Por eso dice, como es digno del llamado que Cristo ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. No sé si está entendiendo, pero esto es confrontativo, confrontativo. La verdad, no logro comprender qué tanta información le llegó negativa a Pablo de la iglesia de Éfeso acerca de su testimonio de vida. Pero Pablo está llamando a la iglesia de Éfeso, una hermosa iglesia, a tener un testimonio coherente con la fe que profesan. Sí. Y entonces Pablo en el versículo 2 deja ver claramente los atributos, las características, lo que identifica o cómo se identifica a un verdadero cristiano. No es simplemente porque tenga un manto de piedad, no es porque vista ropas largas, no es porque se coloque una túnica blanca o qué sé yo de qué color.
No es porque use una Biblia debajo del brazo. No es porque vaya por la calle como loco recitando versículos de la Biblia. No. ¿Sabe? Eso también lo pueden hacer los demonios y lo hacían en tiempo de Jesús. Óigalo bien. Y lo hacen todavía. Los atributos, las características, lo que identifica a un verdadero cristiano. Es el carácter de Cristo. El cristiano tiene que tener impreso el carácter de Cristo en sí. Por eso Pablo escribe en una de sus cartas clamándole a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, que crezcan, que sigan creciendo, evolucionando y que ese crecimiento redunde, óigalo bien, hasta el punto de crecer hasta la estatura, al tamaño de la grandeza, de la estatura de Cristo. No sé si comprende, pero quienes tenemos el carácter o quienes tienen el carácter de Cristo se caracterizan no por ser gente violenta. Recuerde, Pablo era violento. Cuando se llamó Saulo, era alguien muy violento, que imprimía en su cuerpo, que llevaba en su cuerpo, digámoslo así, el carácter de la ley. Y por la ley mataba aún a los cristianos, derramaba sangre, era sin piedad. Pero este hombre que era violento, que era agresivo, que era derramador de sangre, que era perseguidor de la iglesia, ahora, habiendo conocido a Cristo, desinstaló, decía, el carácter de la ley, cambió el chip, cambió su mentalidad. Y ahora tiene impreso en sí el carácter de Cristo. Es un hombre manso, es un hombre humilde, es un hombre totalmente sometido y dispuesto a seguirse sacrificando a la imagen de su Señor y Salvador. Es todo bondad. Así que el verdadero cristiano, en lugar de ser agresivo, en lugar de ser violento, en lugar de ser pendenciero, conflictivo, es un hombre lleno de bondad. ¿Sabe cómo es el hombre lleno de bondad? Se lo voy a contar. Y no se trata simplemente de hacer obras de caridad. Es alguien que es capaz de aceptar que los demás se equivocan desde la perspectiva suya. Es decir, yo también alguna vez me he equivocado. Yo también alguna vez he fallado. ¿Y qué me hubiese gustado? ¿O qué sucedió conmigo cuando fallé, cuando me equivoqué? ¿Qué me hubiese gustado que hiciesen conmigo en medio de mi error, en medio de mi falla? Bueno, de la misma manera que hicieron contigo, de esa misma manera debes usar con los demás cuando se hayan equivocado. Es que se suelen magnificar los errores de los demás, pero los propios no. Entonces la bondad nos lleva a valorar a los otros, a los demás, desde la perspectiva nuestra, es decir, colocarnos en el lugar de esa persona. ¿Cómo me gustaría ser tratado en esta circunstancia? ¿Cómo me gustaría ver que Dios obrara? ¿Cómo me gustaría disfrutar y contemplar de la misericordia de Dios en esta mi caída, en este mi error? En eso consiste la bondad. Óigalo bien. Otro atributo del verdadero creyente es la sencillez, la humildad. No es altivo, no es prepotente, no es orgulloso. Hace uso de la paciencia, es tolerante y sin lugar a duda es constructor de paz. Es un agente de paz. Sí, por eso Pablo dice abiertamente, habla del amor como una consecuencia de ser miembros
del cuerpo de Cristo, de estar unidos al cuerpo de Cristo. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos, somos miembros del cuerpo de Cristo, y Pablo llama a la unidad de la iglesia de manera urgente, porque hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Esto no es simplemente algo que surge porque sí. Esto es algo que el Padre construyó y que con nosotros unidos como iglesia vamos construyendo, como dice Pablo, hasta levantar un grande edificio. Bueno, mis amados, así que somos miembros de Cristo. Tenemos el carácter de Cristo. En nosotros ya no está la mentalidad del mundo. En nosotros está la mente de Cristo. Por eso Pablo habla de la bondad, de la sencillez, de la paciencia, de la tolerancia. Nos dice y reclama que seamos urgentemente agentes de paz. Pero algo relevante que tiene esta porción en esta mañana es que debemos mantenernos en la unidad como iglesia, en el mismo espíritu. Esto es importante, mis amados. Esto es totalmente relevante. Porque cuando Pablo advierte que hay que guardar la unidad del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo hay otros espíritus que andan divagando, que andan trastornando, que andan contaminando, que andan engañando, que andan presentando la última revelación del momento. Por eso Pablo habló de eso, que al final de los tiempos a la gente le daría comezón de escuchar, de oír, que se iban a amontonar para escuchar espíritus de engaño, para escuchar espíritus de mentira. Yo no sé si está comprendiendo. El mantener la unidad en el Espíritu Santo, estar unidos como iglesia en el mismo Espíritu, en el Espíritu Santo, es cerrar la brecha. Es impedir que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que los miembros de manera individual seamos permeados, untados, tocados por otros espíritus engañosos, otros espíritus que no provienen de Dios, otros espíritus que no tienen ninguna comunión con el Eterno, otros espíritus que no representan al Espíritu Santo. ¿Sabe? Esto es delicado, ¿eh? Porque no mantener la unidad en el Espíritu Santo es lo que hizo y y causó, valga la redundancia, el pleonasmo, grandes grietas en la iglesia del segundo siglo. Por cuanto no mantenían la unidad en el Espíritu Santo, empezaron a adorar aún a los ángeles. Todavía hay quien le prende velas, quien le reza al arcángel Miguel. Tienen una imagen, entre comillas, que creen que es la imagen de Miguel. Un ser humano con alas y una espada. Nada tiene que ver con Miguel. Creatividad de los hombres, infundada por espíritus de engaño, por espíritus de mentira, por espíritus de error, por espíritus demoníacos, no por el Espíritu Santo. Cuando estamos unidos en el Espíritu Santo, cuando la iglesia está unida en el Espíritu Santo, no hay lugar para la idolatría y no se permea la iglesia por otros espíritus. Óigalo bien, he allí la calidad y el valor de esta iglesia, que no aceptaba a los que decían y dicen ser falsos apóstoles, a los que se dicen ser salmistas, a los que se dicen ser profetas y Dios no los ha llamado como profetas. De hecho, tienen espíritu también de engaños en ellos. No estoy negando el ministerio profético. De hecho, lo avalo. Pero desde la perspectiva bíblica. Sí, mi amado, mi amada, mantener la unidad en el Espíritu Santo nos permite ser parte del cuerpo místico de Cristo. Nos permite estar acoplados
con el Espíritu Santo. Óigalo bien, porque Pablo habla, tenemos un llamado inequívoco. Y no solamente es a guardar la fe, es a mantener la esperanza en la segunda venida de Cristo. Es mantener la esperanza en que Cristo vendrá a rescatar su iglesia antes de pasar por fuego todo el planeta, antes del gran juicio final. Cristo rescatará a su iglesia. Pablo lo dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el cristiano tiene que apartarse, le escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, de la adoración a Diana. No hay un señor y una señora. No hay un señor y una reina del cielo. No hay un señor y una intercesora de los hombres. No lo hay. Óigalo bien. La iglesia de Éfeso estaba siendo contaminada con el culto y con la adoración de la diosa Diana. Y Pablo, de manera tajante, llama a la unidad, llama a depender del Espíritu Santo, a dejarse guiar por el Espíritu Santo y deja sentada claramente las bases de la fe, del verdadero cristianismo. Un Señor, su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una fe. Y esta fe consiste en que este Señor es Dios, descendió de los cielos, se encarnó, murió en el madero de la cruz. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Y un bautismo, ¿cuál es el bautismo? Usted pudo ser bautizado en el nombre de Jesús, gloria a Dios, porque en Jesús está el Padre y en Jesús está el Espíritu Santo. Usted pudo ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque también fue bautizado en el nombre de la deidad, del Dios verdadero, del Dios vivo. No es que hayan tres dioses, como se suele enseñar. Lo que le estoy queriendo decir es que no hay que andar rebautizando a la gente. Conozco una iglesia que bautiza hasta 7 veces a los hermanos. Si se bautizó y se apartó, cuando vuelve, tiene que volverse a bautizar. No, es un solo bautismo. ¿Y por qué, habiendo sido bautizado católicamente, me tienen que bautizar evangélicamente? El bautismo católico, si bien usa la fórmula bíblica de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo bajo signos y símbolos idolátricos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo dice el Salmo 115: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia y por tu verdad. La gloria es solamente para Él. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora nuestro Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo cuanto Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, las imágenes de ellos son obra de hombre. Y sigue todo el Salmo 115 desestimando los ídolos de la Iglesia Católica, del pueblo hindú y de todos los ídolos que el hombre ha querido inventarse a través de la historia de la humanidad. Entonces ese bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque está bajo signos y símbolos idolátricos. Óigalo bien. Qué maravillosa palabra en esta mañana. Un solo Dios y Padre de todos, el Eterno, el Anciano de días, le suele llamar la Biblia. Manténgase usted en el testimonio, de testimonio de la fe en Cristo Jesús, de su fe, de su caminar en Cristo Jesús. Deje notar el carácter de Cristo en usted. Desarrolle intimidad con el Espíritu Santo. Manténgase en la fe, no pierda la esperanza. Y si no se ha bautizado, sea en el nombre de Jesús, o sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícese para
empezar este camino con Cristo. No hay que rebautizarse. Si ya fue bautizado en una iglesia cristiana, sea pentecostal o sea trinitaria, no hay que volver a bautizarse. Dios le bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.